Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Alex Aguanya y gracias por acompañarnos en el canal IAG Hispano de Lecciones para la Eternidad. Sean muy bienvenidos. Estamos estudiando la lección Creciendo en nuestra relación con Dios. Hoy nos toca la lección número 4 que titula El rol o el papel de la Biblia. Esta lección es muy interesante, toca puntos muy importantes. Si usted gusta de este material, déjanos tu likes, comparte, déjanos saber desde dónde nos miras, déjanos tus comentarios, tus agradecimientos, tus peticiones, para que podamos interceder por ustedes. Y suscríbete al canal y sé parte de esta gran familia de IAG. Hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales y son personas nuevas que van a conocer. Por esta parte tenemos a un estudiante de la tercera turna que se encuentra en nuestro lado, Dana. Dana, ¿cómo estás? Buen día para todos, mi nombre es Dana Rosas Hernández, soy de Perú y tengo 19 años. Es un placer estar aquí con Alex y con Angelo para hacer el repaso de esta lección. Y por esta parte, como ya Dana mencionó, tenemos a Angelo. Angelo es un estudiante que ya terminó la segunda turna. Angelo, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Como Alex comentó, mi nombre es Angelo Guayán. Yo vengo desde Chile, más yo soy peruano. Y también como comentó, yo estuve en la anterior turma de ella y ahora estoy ejerciendo como voluntario aquí en el instituto. Y es una alegría estar aquí hoy para poder compartir con ustedes la lección número 4. Amén. Este estudio de esta lección se pone muy interesante cada vez. Y para empezar, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea su buen nombre. Pedimos, Dios mío, que nos puedas acompañar en esta hora, que tu Santo Espíritu nos pueda instruir en justicia, que nos pueda convencer de pecado y que podamos, Señor, estudiar tu palabra en las sencillez que tú has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como ya mencionamos, el título de la lección es El rol de la Biblia. Es algo interesante, ¿no? El papel, el propósito, podemos decir, ¿no? De la Biblia. Y el versículo para memorizar está en Hebreos 4:12, que Dana nos va a leer. ¿Qué dice Dana en Hebreos 4:12? Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Y es interesante, la lección hace algunas preguntas que a mí bastante me llamó la atención. Una de esas era, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Si es el primero, es el segundo, o solo abrimos la Biblia de vez en cuando. Y algo interesante que menciona el texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No esa palabra, mejor dicho, en el griego, la palabra es, sabemos que es logos, en el hebreo es dabar, esa palabra que es creadora y a la vez redentora, esa palabra que se encarnó y vino por nosotros, a morir por nosotros, a redimirnos del pecado. Ahora dice que es viva, en otras palabras, imparte vida a nosotros. Y eficaz, eficaz, no solamente llega, ¿cómo podemos decir? Es eficaz porque nos transforma esa palabra, ¿no? Y nosotros, ¿qué lugar lo ponemos a la Biblia nosotros? Y Ángelo quería comentar ahí, acotar de pronto acerca de este texto, ampliar un poco más. Ángelo, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, mira, la verdad es muy interesante este versículo porque no es solo concentrado en este versículo en sí, en el versículo 12. La idea es ver todo el contexto del capítulo 4. Así es. En el capítulo 4 nos habla de como una guía de cómo entrar en el reposo del Señor. Ujú. Y el versículo 10 habla de entrar en qué reposo, que Así es es. de las obras, el reposo de las obras. ¿Y cómo se entra en ese reposo? Por medio de la palabra de Dios. A la vez se habla que es viva, como Alex comentaba, Ujú. que era viva, mas muchas veces olvidamos que en la creación esa misma palabra que hoy está disponible para nosotros estuvo disponible allá en la creación de todo el universo, no solo el de la tierra. Y esa fue la palabra que creó tanto los cielos, los mares y los animales.
Y esa es la misma palabra que está disponible para nosotros, para podernos ser libres del pecado y también para entrar en ese reposo, que es la obediencia. Es interesante cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha pasado por generaciones, siglo tras siglo. Muchos han dado su vida, han muerto a causa de ella, tan solamente para que nosotros podamos tenerla a la disposición y poder leerla, ¿no? Qué privilegio tenemos hoy en día, porque tenemos esa libertad, nadie nos persigue, nadie nos acusa, nos calumnia por tener esta Biblia, tenemos ese derecho. Y ahora muchas veces preguntamos, ¿no? Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere en mí? Pero Dios nos ha dado un manual de donde podamos ver qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo nos quiere Dios preparar en esta tierra y cómo nos quiere preparar para el cielo, ¿no? Y lo encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar un poco más, que la lección trata, ¿no? De día a día, y vamos a pasar al día domingo. O de pronto, Dana, ¿tenías algún comentario más antes de pasar al domingo? La parte que más me llamó la atención del versículo fue la última parte, que habla sobre y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante cómo más del 90% de los pecados que cometemos ocurren en nuestros pensamientos. Y la palabra nos da esa facilidad o nos ayuda a poder realmente ver cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros motivos, qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, porque muchas veces la gente o nosotros mismos podemos hacer cosas que son buenas, pero con motivaciones erradas. Así es. Y la Biblia nos ayuda a poder darnos cuenta de esto. Complementando lo que estaba hablando Dana, en la Biblia aparece la palabra coyunturas y tuétanos. ¿Más qué son las coyunturas y los tuétanos? Las coyunturas son las partes que unen los huesos y los tuétanos son las partes que están dentro de los huesos. Entonces, aquí habla de que la palabra es como una espada de dos filos porque penetra hasta lo más profundo, que son las coyunturas y los tuétanos. Y discerniendo nuestras intenciones. Sabemos que el pecado, como mencionaba Dana, inicia en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos. Nosotros podemos hacer una obra buena, pero si esa obra no está con una intención buena, por así decirlo, entonces esa obra y esa cosa que hicimos no vale para el Señor, porque nuestras intenciones no eran esas, sino eran otras. Amén. Bien, vamos a pasar al día domingo, que dice el arma más poderosa, ¿verdad? Uno al decir eso se puede imaginar, por ejemplo, en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el arma más poderosa, no? De pronto uno puede decir, no, hoy en día los bombas nucleares, no sé, los bombas atómicas, ¿verdad? La arma más poderosa, pero según Dios, la arma más poderosa contra Satanás es la Biblia. Es la Biblia. Y saben, Satanás, sabiendo esto, que la Biblia le revela sus artimañas, sus engaños, se ha encargado de, podemos decirlo, hacer olvidar o dar importancia a las personas, ¿verdad? No dar importancia, ¿no? A que las personas que lo tomen como un libro más, como algo que de pronto, no, claro, es un libro muy bonito, tiene muchas cosas, historias, ¿no? Pero no darlo esa relevancia que tiene la palabra de Dios. Me llama la atención una cita que dice, y esto está en Conflicto de los Siglos, dice, Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Imagínense eso. Satanás va a emplear todo artificio posible, todos sus medios, podemos decir, todo lo que él tiene, ¿para qué? Para impedir que nosotros podamos, eh, bueno, decía, para que los hombres puedan tener un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Y otra cita más quiero leer, esto está en una matutina, dice, el pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede impartir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Es lo mismo, ¿no?
que leímos. Pero es lo que va a hacer Satanás. Tratar de ocultar las verdades que hay en la palabra de Dios, incluso tratar, como lo hizo en la Edad Media. En la Edad Media ocultó la palabra de Dios, la gente no tenía acceso a la Biblia, y si tenían acceso eran solo para los prelados, para la gente de pronto estudiosa, no había para la gente común, y ocultó, y estaba en un idioma muy diferente que el pueblo no podía entender. Y Satanás teme de que el pueblo descubra sus engaños, de que se desenmascare tal como él, ¿no? Por eso es que Satanás emplea muchas cosas para que las personas no puedan llegar a la verdad. Sí, Ángelo, querías comentar. Claro, es importante en la parte de diciendo como el arma más poderosa, Ujú. como estabas comentando, es verdad. Satanás hace un muy buen trabajo con impedir que nosotros nos acerquemos a la Biblia. Así Y es. eso lo podemos ver cada mañana. Muchas veces nosotros como cristianos queremos estudiar la Biblia, queremos acercarnos al Señor, pero muchas veces eso no es lo que pasa. Cuando nos despertamos, muchas veces nos despertamos tarde, queremos ir al trabajo, a la escuela y olvidamos la Biblia. Ujú. Salimos tan apurados que la Biblia pasa a ser en segundo plano. Exactamente. Y esto es muy, muy preocupante, porque si nosotros nos alejamos de la Biblia, consecuentemente nosotros deberíamos alejarnos del Señor, y Ujú. eso nos llevaría a la perdición. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor es tan grande que hasta en nuestros días sigue actuando. Y Ujú. aunque nosotros nos encontremos fuera de la presencia del Señor, estemos cometiendo pecado, estemos haciendo cosas que no le agradan al Señor, aún así el Señor guarda su misericordia para nosotros. Pero esa misericordia pronto se va a acabar. Y es importante que nosotros podamos tomar medidas de acción sobre nuestros hábitos, nuestra rutina del día a día. Así es. Y saben, me recuerda mucho lo que Ellen White decía, ¿no? A los que estaban estudiando medicina, a los que están preparándose para ser médicos, primero estudian la Biblia, porque la Biblia va a ensanchar su mente, les va a dar una amplitud de conocimiento, entonces van a estar preparados para estudiar. Y el libro de la educación dice que la Biblia como agente educador no tiene rival. Entonces, esta palabra que tenemos, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro muy poderoso que Dios nos ha dejado para combatir los engaños que Satanás trae en estos últimos días. Vayamos a, a leer Lamentaciones 3 22 y 23. ¿Qué dice, Dana? Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Tienen algún comentario acerca de este texto? Claro, como el mismo título de esta lección dice, el rol de la Biblia. ¿Cuál es el rol de la Biblia en nuestras vidas? Es acercarnos más al Señor, es poder tener una comunión estrecha con Él. Entonces, si es que no tenemos eso, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que estaba dando sobre de buscar al Señor de mañana. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos al Señor, estudiamos, oramos, cantamos de mañana? Pasa algo en nuestra mente, algo en nuestro ser. Durante el día ya no vamos a estar susceptibles a pecar, ya no vamos a estar susceptibles a enojarnos, enraivarnos. Más si es que no estudiamos la Biblia, empezamos el día así como si fuese nada, como alguna vez alguien dijo, como un caballo de carreras. Salimos de nuestra casa para el trabajo o a la escuela. ¿Qué es lo que va a pasar durante el día? Vamos a estar más susceptibles a pecar, vamos a estar más susceptibles a poder enojarnos con nuestra persona, nuestro compañero, y eso nos va a llevar consecuentemente a la perdición, porque es por medio del pecado por el que nos perdemos. Entonces, al estudiar la Biblia, nosotros vamos a encontrar no solo salvación, sino también un alivio y paz para nosotros y con los que están alrededor de nosotros. Así es. Y algo interesante que me llama mucho la atención, y el título, ¿no? El arma más poderosa. ¿Cómo Jesús ganó la victoria en el desierto? Con la palabra de Dios. Con un escrito está. Satanás vino con todo su poder, su artimaña para engañar, para hacer caer a Jesús. Pero Jesús dijo, escrito está, escrito está. Y saben, hace rato les mencioné que estaba en una matutina y esa matutina continúa. Y quiero leer la última parte de la matutina que es Exaltate a Jesús, 16 de septiembre. Dice, y cuando Satanás venga contra usted con sus numerosos ataques
esgrima contra el alma, contra él, el arma que ha provisto la palabra de Dios. Así está escrito. Esto quebrantará su poder y le concederá a usted la victoria, tal cual obtuvo la victoria Jesús. Amén. Escrito está. Está. Esa es nuestra arma más poderosa. El Señor nos ha concedido para nosotros el arma con el que podemos defendernos, ¿no? Como mencionaba el versículo de memoria, más cortante, o el arma de doble filo, ¿no? La espada de doble filo, ¿no? Que decía, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Ahí podemos explayarnos mucho porque ese texto abarca bastante, abarca mucho, ¿no? Pero vamos a... Claro, y antes de Ajá, pasar al siguiente día, mencionando lo que estabas hablando sobre la tentación, ajá, es interesante porque en el deseado de todas las gentes hay una cita que dice que el Señor ni con el pensamiento consiguió al pecado, ni siquiera con exactamente. el pensamiento, así con la mínima intención, dio entrada al pecado. Lo que más me gusta de esa parte es que, siguiendo ese parágrafo, dice, y así mismo ocurre con nosotros. Entonces, esa misma palabra que el Señor usó aquí en la tierra para librarse del pecado, para no pecar, ante el mismo Satanás teniéndolo cara a cara, es la misma palabra que está y el mismo poder que está disponible para nosotros hoy. Así es. Y saben, cuando Satanás venga a acosarnos, a atacarnos con sus tentaciones, si nosotros tenemos en, en nuestra defensa, podemos decir, la palabra de Dios, versículos de memoria, llenos de versículos de memoria, vamos a tener con qué defendernos, ¿no? Cuando Satanás nos viene con su tentación, repitamos un versículo de la Biblia. Digamos, no sé, un Salmos 23, Salmos 90, 91, son textos muy poderosos para nosotros. Bien, vamos a avanzar el día lunes, que es la autoridad de las escrituras. Y el texto está en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Es un texto muy conocido. Yo recuerdo que tantos varias veces repetirlo, leerlo, repetirlo. Cuando lea estudios bíblicos ya me lo quedó grabado, ¿no? Es un texto muy conocido. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 15 al 17? ¿Alguien lo puede leer? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. ¿Tienen algún comentario acerca de eso? Cuando vemos este versículo, para mí es un poco imposible no pensar en los papás. Al final de todo, Dios es nuestro Padre. Y cuando el Señor aquí en su palabra habla de que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí en esas palabras vemos el amor de Dios, porque Él prácticamente podría dejarnos a nuestra deriva, podría dejarnos pecar, podría dejarnos hacer nuestras cosas sin poder ayudarnos, pero no es así. El Señor nos ama tanto que en su misma palabra nos dejó como una guía, como un manual para que podamos nosotros ser libres de ese pecado y cómo ser libres de eso. Y muchas veces nosotros cuando éramos niños, a Así es. ustedes les pasaba que sus papás los regañaban, los retaban, o ustedes hacían alguna cosa errada y sus papás le decían que no era así o tal cosa. Muchas veces eran muy duros, muchas veces eran más suaves, pero al fin de todo eso siempre estaba al fondo el amor, porque nuestros padres no quieren que nosotros cometamos errores continuamente, no quiere que nosotros estemos en la parte del pecado, sino nos quiere corregir. ¿Para qué? Para que seamos mejores cada día. Y eso es lo que el Señor quiere por medio de las Escrituras. Y por eso nos dejó para que podamos nosotros estudiarla y comprenderla. Así es. ¿Saben? En la tradición judía, Ujú. a los niños se les empezaba a educarlos, a enseñarlos desde los 5 años, ¿sí? Sí, Y por eso es que el texto decía que desde la niñez a Timoteo, ¿verdad? ¿Quién fue su madre? ¿Recuerdan su madre quién fue? Yo me acuerdo de su abuela, Oída. Mas sin duda fue una madre bien Así es, inteligente porque ujú, al instruir a su hijo obtuvo un gran resultado. así es.
Y Dana nos va a leer qué dice esta primera parte de la lección, es muy interesante. ¿Puedes leerlo, Dana? Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista, pues pueden ser diferentes de los de Dios. Tampoco debemos usar el método que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Ahora, el texto que leímos de 2 Timoteo 3:15 al 17 mencionaba algo interesante que dice enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, que son como cuatro funciones, ¿no? Doctrinal, que nos puede reprender, que nos corrige si nos equivocamos, que nos instruye en justicia, que sería obediencia, nos lleva a la obediencia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que necesitamos de un Salvador, pero también ese Salvador es un rey y ese rey necesita obediencia y las escrituras nos enseñan cómo nosotros podemos obedecer. Por eso dice, nos instruye en justicia. Así es, Dana, querías comentar algo. Ujú. En el versículo 15 de 2 Timoteo 3 nos dice que la escritura, la cual nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, aquí menciona sabios para la salvación. Entonces, el comentario bíblico nos dice que el propósito de la Biblia no es simplemente como para conocer historia o saber cuál es la naturaleza de Cristo, sino que el propósito de la Biblia y por la que fue escrita fue para que nosotros podamos ser salvos del pecado. Hay otras religiones que también tienen sagradas escrituras, sin embargo, estas no enseñan a cómo romper los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Entonces, se puede decir que el propósito de la Biblia es que podamos ser salvos del pecado. Así es. Y saben, cuando nosotros queremos entender cuál es la voluntad de Dios, cuando nos acercamos a las escrituras, no debemos hacer con un espíritu arrogante, un espíritu de pronto crítico, ¿no? ¿Qué me puede enseñar este libro? No, no de esa manera, sino qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere enseñarme, qué es lo ¿Cuál es que, su voluntad? cuál es su voluntad en mi vida, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un conocimiento amplio, bastante, ¿no? Pensamos, ¿no? ¿Qué me puede enseñar este libro, ¿no? Un Mm. libro antiguo, viejo, ¿qué me puede enseñar? Nos llenamos de orgullo, ¿cierto? Eso, y eso no es la manera correcta de acercarnos a la Biblia, ¿no? Siempre hagamos con humildad, por más que tengamos estudios, por más que hayamos estudiado la Biblia, hayamos hecho exégesis, griego y hebreo, todas las lenguas originales, aún hay mucho por aprender. La Biblia es amplia, ¿no? Es amplia, tiene una profundidad que nosotros, que nuestra mente finita, no lo puede abarcar del todo, ¿no? Dice un pensamiento, ¿no? Que se me viene, bueno, es la inspiración, que dice que todo lo que hayamos aprendido en este mundo, ¿no? Aunque se refiere a todas las ciencias y el conocimiento que van a adquirir, solo es como una gota del océano, ¿no? Entonces, la palabra de Ujú. Dios también tiene mucho conocimiento, vamos a ir aprendiendo allá en la eternidad muchas cosas. Ujú. Así es. Ahí, antes de pasar al día siguiente, Ujú, se me vino un pensamiento, porque la verdad es que las escrituras están hechas para eso. Tienen esas cuatro funciones, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Pero no todas las personas lo reciben de esa manera. Muchas veces nos acercamos a la iglesia. Yo tengo un amigo que va a la iglesia, pero una vez me dijo que no le gusta ir a la iglesia porque siente que cada vez que él va, todo a su alrededor, o las mismas predicaciones, la misma Biblia, realza el pecado que él tiene, realza sus pecados. Y eso es algo, es incómodo. Yo creo que es incómodo para cada uno de nosotros, que no estén, que por medio de la Biblia, porque sabemos que la Biblia es como nuestro espejo, en donde podemos Ujú. mirarnos, podemos mirar, por medio de la ley, podemos mirar el pecado que estamos cometiendo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, por así decirlo, a la iglesia, a las personas creyentes, a los cristianos, es un poco incómodo porque nuestro pecado sobresale, nuestro pecado sale a la luz y nos sentimos sucios, nos sentimos como malos, nos sentimos no dignos. ¿Por qué estoy aquí? No, yo no debería estar aquí, soy un pecador, no hay remedio para mí. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Acá en Juan 14:1 dice lo siguiente,
Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Después es importante el recordar lo que habíamos visto en lecciones pasadas, que es sobre la vid y los pámpanos. Es una alusión muy importante por la cual podemos ver y llegar a entender cuál es la relación que el Señor quiere con nosotros. Y por último, acá hay una cita del conflicto de los siglos que está en la página 449. Dice, Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen, de aquellos que en caso necesario dirán verdades amargas, por medio de aquellos que no temen censurar los pecados de modo. Entonces el Señor pide de nosotros braveza, pide coraje, no solo para enfrentar peleas, cosas de este mundo, sino para poder tener el suficiente coraje y valentía para poder enfrentar nuestros pecados por medio de su ayuda. Amén. Dana, ¿querías comentar algo? Yo quería acotar a lo que mencionaste, Alex, sobre la Biblia, que la Biblia es un libro realmente maravilloso. Podemos estudiarlo y nunca vamos a terminar de obtener todos los tesoros que están aquí, tanto para personas de autoridad, personas sabias, eruditas, tanto como para personas que no tienen tanto conocimiento, o incluso los niños. La Biblia es un libro la que puede leer todo tipo de personas y siempre va a darnos lecciones, consejos que nos van a ayudar a nuestra vida diaria. Por ejemplo, en Deuteronomios 17, del 18 al 20, menciona que la Biblia era un libro que se exigía que las leyes tenían que leer todos los días. Y sí, era importante que leyeran la Biblia personas de tanta autoridad. Ahora también está en nuestras manos y nosotros podemos adquirir ese conocimiento. Y como mencioné, no simplemente para los reyes, sino también para todo tipo de personas que quieran leer la Biblia, va a ser muy bueno y nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Amén. Amén. Y justamente tocaste un punto muy importante. Y quiero leer esta cita, está en el libro de Educación, página 155, que dice, es imposible para cualquier mente humana abarcar completamente siquiera una verdad o promesa de la Biblia. Uno comprende la gloria desde un punto de vista, otro desde otro, y sin embargo solamente podemos percibir destellos. La plenitud del brillo está fuera del alcance de nuestra visión. Y sabe, yo estaba buscando anterior semana esta cita, me demoré bastante porque alguna vez había leído hace mucho tiempo y me parecía, se me vino un recuerdo leve, ¿no? Donde busqué otro día, en otro, y hasta que por fin, gracias a Dios, encontré. Y eso, ¿no? Es imposible para nuestra mente finita abarcar completamente siquiera una promesa, una verdad bíblica. La Biblia es muy amplia. Y con ello en mente, vamos a pasar al martes rápidamente, que titula La verdad bíblica, ¿no? Hoy en día, las personas, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Qué es la verdad? No tienen claro qué es la verdad, ¿no? Nosotros como cristianos entendemos de alguna otra manera qué es la verdad. La palabra de Dios nos conduce a la verdad. ¿Quién es la verdad? Pero el mundo como que ha decaído su conocimiento, no saben qué es verdad, no tienen idea qué es la verdad, porque uno dice otra cosa, este otro, y están en eso, ¿no? Y a la lección nos cita tres textos que podemos leerlo, ¿verdad? El libro de Juan 17:17, Dana lo vas a leerlo, y Ángelo vas a leerlo, Proverbios 36, 5 al 6, y yo voy a leerlo, Salmos 12:6. Puedes comenzar, Dana. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Aquí en Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es. Y este texto de Salmos 12:6 dice, la palabra de Jehová o las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora nos menciona tres cosas. Palabra de verdad, que es Juan 17. En Proverbios nos menciona que limpia, ¿cómo decía el texto? Que es pura, es un escudo Ajá, también, un escudo al protege. que le espera. Ujú. Y este texto nos dice palabra limpia. Mm. Algo interesante, ¿no?
como mencionábamos, hoy la verdad parece haber decaído y nadie sabe en qué consiste, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra en qué consiste la verdad. Sí, Angelo, ¿qué nos puedes decir un poco más acerca? Hay, hay una escena que pasó en la historia de la humanidad que relata muy bien eso y explica cómo es que surgió ese pensamiento hasta nuestros días. Ujú, Cuando Lucifer aún estaba en el cielo, todos los ángeles alrededor ya tenían claro y estaban bien conscientes de que Dios era Dios y que su justicia y Él eran verdad. ujú, Y era por medio de ello que ellos vivían, que ellos se regían. Esa era la ley del cielo. Pero, qué hizo Lucifer? Él empezó a poner pensamientos en las personas, en los ángeles, empezó a poner pensamientos en contra del Señor y empezó a generar esa duda entre los ángeles. Consecuentemente, Lucifer se llevó a una gran parte de los ángeles aquí en la tierra. Y eso es la misma cosa que pasa hoy en día. Nosotros, en nuestro medio incluso adventista, muchas veces hay cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Pero no es por coincidencia, sino es porque eso ha pasado de generación en generación. Ese pensamiento de que esto no es verdad o esto puede que no sea verdad, que es mentira, eso algo, es como un tipo, es un virus, es una pandemia que está en nuestro medio hasta el día de hoy. Y eso nos va a hacer dudar de la Biblia. Muchas veces las personas ateas no creen en la Biblia, no creen en que es la palabra de Dios y en el poder que ellas tienen, solo porque hay otros preconceptos y otras ideas que han surgido de afuera. Pero, ¿qué dice el Señor? Aquí en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Entonces, si nosotros confiamos en que el Señor es la verdad, creemos, es muy importante tener la fe. Hoy en esta lección vamos a estudiar por qué la fe es importante para acercarnos a la Biblia y para poder comprenderla y creer en ella. Y Dana, ¿tienes algún comentario Ujú. consiguiendo esta lección? Hablando de la verdad bíblica. Satanás siempre agarra la verdad del Señor y le combina con un poco de mentira, ¿no? así Y es. muchas veces La hay tuerce. cosas que parecen como que sí, pero tienen algo de engaño y ya se vuelven una mentira. Y Satanás realmente es muy astuto, como lo vimos en lecciones pasadas, Ujú. con el engaño de Eva y la serpiente y todo eso. Satanás nunca va a presentar una mentira completamente. Él siempre agarra la verdad del Señor y lo mezcla con un poco de mentira. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque Así, Satanás es muy astuto. así es. Mm, Y bueno, la lección terminaba con esta, ¿no? En algunos textos, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero enfatizan este tema, la palabra de verdad. Estos tres textos enfatizan bastante, ¿no? Y saben, en los tiempos judíos había muchas distinciones, ¿no? Uno con su postura, los fariseos, los saduceos, los herodianos, bueno, había muchas sectas, podemos decirlo así, la Biblia menciona. ¿Y saben cómo Jesús trató con ellos? Quiero leer esta matutina, Exaltada Jesús, 7 de junio, esa matutina es muy bueno. Dice, Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad. ¿No ven eso en nuestros días? Hay muchos viendo de doctrinas. Mm, claro. Uno viene sí. con su idea, otro viene con otro, que esto, que aquello. Y dice que Jesús no tenía nada que ver con con los diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas y presentaban las escrituras a los hombres como una nueva revelación. ¿Y saben cómo el pueblo recibía? Como dice, nunca habían percibido sus oyentes tan profundo significado de la palabra de Dios. Jesús presentó la palabra en su sencillez, en su claridad, ¿no? Que muchos de los judíos se habían cerrado tanto en sus preconceptos que no estaban aptos para recibir la palabra de Dios. Y sigue diciendo la cita, Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien estaba familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Ujú. Así es, y cuando nosotros presentemos la verdad, la palabra de Dios, cuando nosotros estudiemos la Biblia y queremos compartirlo con los demás, hagamos tal como lo hizo Jesús, en su sencillez, en la verdad bíblica, sin distorsionarlo, sin aumentarlo con nuestras ideas, con nuestros preconceptos, ¿no? Como mencionamos al principio, ¿no? Muchas Sí. veces queremos que la escritura
cuadre con nuestras ideas, pero no es la manera como debe ser estudiada la palabra de Dios y tampoco presentada, ¿no? Sí, Ángela. El- Cuando tú tocaste la palabra de los judíos, Ujú, la parte de los judíos, me hizo recordar el por qué Jesús fue crucificado, por qué él fue muerto en la casa de sus amigos. Y eso me viene a la idea, porque la palabra preconcepto es algo bien fundamental en esta lección, porque es ese término por el cual nosotros podemos llegar a la palabra, pero no creer en ella. ujú. Es lo mismo que pasó en 1888. Así es. Las personas no creyeron en la luz que fue entregada por sus preconceptos, así Ujú, como los judíos no creyeron en Jesús, que era el rey, por sus preconceptos, porque ellos pensaban que iba a ser un rey así como Salomón en riqueza, que lo iba a libertar políticamente, socialmente, pero al final no fue eso. Él vino a salvarlo del pecado, que así fue la es. mayor salvación que las personas, los judíos en ese momento podrían obtener. Entonces, el preconcepto en nuestra mente va a formular que nosotros vayamos a la palabra con una idea errónea y que veamos y que haya como un velo entre nuestros ojos y la palabra, que veamos las cosas distorsionadas. Por eso el Señor nos dice, compra colirio para que veas, porque nuestra vista va a estar nublada si es que nosotros tenemos esas ideas y pensamientos preconcebidos. Así es. Bien, el tiempo corre rápido y vamos a pasar a la siguiente lección del día miércoles, requerimientos bíblicos, ¿no? Vayamos directamente al Salmo 119, 11. Eh, la lección dice, la pregunta, ¿cuál es el consejo de David en Salmo 119, 11? ¿Y cómo podrías ponerlo en práctica? ¿Verdad? Y cita Hebreos 4:12. Y vamos a leer el Salmo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar Contra ti. contra ti. Mencionamos hace rato que la Biblia es, podemos decir, una salvaguarda contra el pecado. Nos ayuda y nos da consejos, nos da herramientas de cómo nosotros podemos equiparnos para no pecar, ¿verdad? Por eso el texto dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus mandatos, tus mandamientos, tu ley para no pecar. Como un escudo, ¿cierto? Es como un escudo, como una barrera contra la tentación. Por eso cuando Satanás se viene con sus tentaciones, eh, pongamos o traigamos al frente de Satanás todo ese escudo que tenemos, todos los versículos, para que nosotros podamos defendernos contra las acechanzas de Satanás, ¿no? Y, y bueno, ¿tienen algún comentario acerca de esto antes de poder comentar más? Claro, ahí en este día hablamos sobre lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo es que yo puedo, como dice David, cómo es que yo puedo guardar esa palabra en mi corazón? ¿Cómo es que Ujú, ocurre eso? Muchas veces nos encontramos, si alguna vez ustedes hicieron algún ayuno, estuvieron mucho tiempo sin tomar agua, una caminata larga, pero imaginemos una cosa, ustedes y yo estamos en el desierto, ¿cierto? Estamos varios días ahí y no hay agua, no hay ni un oasis, ni una botella de agua que nos pueda sustentar. Pero encontramos una botella en el medio del desierto, así en la nada. Encontramos una botella así fresca, con agua, y ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? La única cosa en la que podemos pensar es en esa agua, porque esa va a ser lo que nos va a sustentar, lo que nos va a hacer, nos va a satisfacer nuestra sed en ese momento. Es lo mismo que pasa, y es por lo que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Jesús estaba ya 40 días sin comer en ese momento, estaba en una situación crítica, y Satanás la tentación que usó fue clave porque usó la tentación del alimento. Si tú eres Dios, convierte esta roca en pan. Y al hacer eso, Jesús podría haber pensado, yo tengo hambre, mi estómago está así rugiendo harto, estoy claramente con hambre. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Él recurrió solamente a la palabra, porque es lo que él ya había escuchado, que era no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay un secreto también en la Biblia que voy a compartir con ustedes. Vamos a Josué, Josué 1:8. Muchos conocen Josué 1:9 de memoria, que fuerza te hace valiente. Mas, ¿cuál era el secreto de Josué? ¿Cuál era el secreto por el cual él pudo mantenerse fiel? Josué 1:9, 1:8, perdón. ¿Puedo leerlo? Sí, Dana, léelo por favor. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Exacto. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que podemos nosotros también adquirir? Es, ¿qué cosa? La ley nunca apartarse de nuestros corazones. Así es. Así como Jesús, el primer pensamiento que se le vino fue la palabra. El primer pensamiento ante las tentaciones que sobreviven sobre nosotros debería ser la palabra y recurrir a ella. Porque al final la palabra es la que nos salva. El Señor ora por medio de su palabra y esa es la que nos convierte. Como dice en Romanos 1:19, no me avergüenza el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es el Así es. Evangelio? Es la palabra. El Así poder de es. esa palabra que nos va a convertir el pecado. Y si nosotros aplicamos eso en nuestra vida, vamos a poder ser vencedores y el Señor va a poder obrar en nosotros grandemente. Así es. Y quiero leer esta antes de pasar a Dana. Dice, recibimos a Cristo por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Amén. Sí, Dana. Antes de pasar al siguiente día. Bueno, el versículo hablaba sobre guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, en justificación por la fe hablamos de que en las clases que tuvimos los alumnos fue muy, muy bonito, muy interesante. Y me decía que Adán y Eva ya nacieron con la palabra de Dios, con los mandamientos en su corazón. Ujú. Sin embargo, a causa del pecado y todo el pecado, Dios tuvo que crear los 10 mandamientos para nosotros, ¿verdad? Sí, adaptarlo. Escribirlo en tabla de piedra. En tablas de piedra, exacto, para no olvidarlo. Y para mí es muy importante saber versículos de memoria y todo eso, porque, bueno, Jesús venció a Satanás a través de su palabra. Y es muy importante el saber versículos de memoria, el poder conocer la palabra del Señor, tanto para nosotros como para otras personas. Bueno, en los últimos tiempos sabemos que vamos a ser perseguidos y con certeza nos van a quitar la Biblia. Así Y es. lo único que nos va a quedar es nuestra memoria. Los versículos de memoria que hayamos aprendido, ¿no? De Exacto. antemano. Sí, entonces es tan importante y yo me pongo a pensar porque em, a mí me gustaba mucho la música y creo que la música es más fácil, ¿no? Saberlo de memoria y quizás nosotros no sabemos tantas músicas que quizás no alaban a Dios, sin embargo nos las sabemos de memoria. ¿Y por qué no hacer lo mismo con la Biblia? Ahora hay los himnos, hay muchos tipos de música en la que podemos aprender la Biblia o simplemente aprendernos la Biblia, versículos de memoria es tan importante y con el hermano Dani en su meditación me habló, a veces nos aprendemos basura de memoria. ¿Y por qué no la Biblia, que es algo tan importante en nuestras vidas y para nuestra salvación? Amén. Ahora vamos a pasar a la lección del día jueves, la condición del corazón. Y algo interesante que menciona la lección, que nos va como un resumen, ¿no? De, por ejemplo, de todo lo que estamos viendo, de cómo es nuestra condición del corazón cuando recibimos la palabra de Dios, ¿no? Y la lección cita el 1 Corintios 2:14, que Ángelo puedes leerlo y comentarlo acerca de eso. Claro, con respecto a este versículo, hay un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, que es el siguiente. Digamos, hay una madre, ¿cierto? Ujú. Quien tiene problemas con sus hijos porque se portan mal, son desobedientes y todo así. Yo, ¿cómo puedo aconsejar a esa persona si yo nunca tuve hijos? Mm, ¿Cómo yo puedo, con qué autoridad yo voy a poder dirigirme a esa persona y aconsejarle, haz esto, puedes intentar esto, tal cosa, si yo nunca tuve hijos? Y eso pasa en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, es lo mismo que pasa con las escrituras. ¿Cómo es que yo puedo adentrarme en las escrituras si es que yo no estoy en el Espíritu? En 1 Corintios 2:14 dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para poder adentrarnos en la Escritura y discernir todo lo que hay acá, todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, es importante que nosotros centremos en el Espíritu, que el Espíritu Santo es quien nos guíe por medio de las Escrituras para la comprensión y también para la realización. Y
y por medio de ellas vamos a poder entender y vamos a tener convicción e intención al adentrarnos en las escrituras. Así es. Y bueno, la lección va abarcando muchos puntos, pero algo que quiero recalcar es, por ejemplo, quiero leer esta parte. Dice, uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la Ujú. palabra con humildad, experimentas una transformación. Aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio, ese crecimiento suele ser gradual. Pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar, la lectura de la Biblia puede servirnos de poco. Simplemente va a ser un conocimiento, una Ujú. información más, como un libro cualquiera más, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros leemos la Biblia? Leímos hace un momento, ¿no? Que una sola promesa, una sola verdad abarca mucho. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios, no? El texto de Exacto. Primera de Corintios decía, ¿no? El hombre natural, la traducción correcta es el hombre animal, no puede entender las cosas espirituales, ¿no? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿no? Totalmente. Nosotros, ¿cómo leemos la Biblia, no? Querido amigo, ¿cómo tú lees la Biblia? ¿Lees para corroborar tus ideas? ¿Lees para saber si eso que dice la Biblia cuadra con tus ideas o de pronto la Biblia está errada? ¿No? Hoy en día hay muchos críticos de la Biblia, pues que no aceptan la palabra de Dios tal como es. ¿Por qué? Porque no concuerda con sus ideas, ¿no? No concuerda con sus pensamientos, con sus preconceptos. Saben, Dios nos dio este manual para poder estudiarlo con sinceridad, con el deseo de saber qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere enseñarme a través del estudio de la Biblia, ¿no? Y debemos acercarnos con humildad. De pronto, antes de leer la cita que me llamó bastante del día viernes, Dana, ¿tienes algún comentario que quieras agregar? Ujú. Como mencionaste, Alex, em, hay, por ejemplo, Satanás debe saberse la Biblia de memoria. La Biblia dice que aún los ángeles temen. Y hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, ateos que conocen mucho de la Biblia. Sin embargo, si no llevamos la Biblia a la acción, no va a ser una palabra viva, Ujú. no nos va a transformar. Así es. Simplemente, como Pablo dijo, letra muerta. Así es, ¿no? ¿No? Quiero leer esta cita y terminamos el estudio con esto y vamos a dar algunas consideraciones finales, ¿sí? Tanto Angelo como Dana va a tener algunas consideraciones finales y vamos a leer esta cita. Dice, una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es la palabra de Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto, escuchen, es rechazarlo. Imagínense. Y este es el rechazamiento de parte de los que profesan creer en ella y es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, debemos hacerlo con humildad. ¿Sí? Claro. ¿Alguna consideración que quieras hacer para terminar, Bueno, Ángelo? una de las cosas más importantes que vimos en esta lección es, personalmente yo encontré que es la palabra. Ujú, Cuando aquí en la lección habla de que, aunque no siempre la percibas inmediatamente, ese cambio o ese crecimiento suelen ser graduales. Si bien muchos cambios en nuestra vida son graduales, pero si vemos en la Biblia cómo es que pasaban las cosas. Cuando el Señor encontraba un paralítico, cuando el Señor encontraba un ciego, desde el momento que Él le decía, sé curado, el paralítico o el ciego era curado de aquí a una semana, era curado de aquí a un mes, pasaba una hora, pasaba unos minutos. No, pasaba así, al instante. Porque la palabra de Dios no necesita tiempo, no necesita espacio para obrar. Ella obra así, rápido. Así como dice en Salmos, perdón, en Hebreos 11:3, dice,
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Romano hay una parte que dice que el que llama a las cosas que no son como si fuesen. El Señor es tan poderoso que en su infinita sabiduría y poder, Él no solo obra para algo futuro, sino muestra su poder hacia el instante. Y es el mismo poder que puede obrar en nosotros hoy. Al librarnos del pecado, nosotros a veces cuando nos inclinamos, y así como concluyendo esta lección, a veces nosotros cuando estamos en nuestra cama, estamos después de un día cansado, donde hemos cometido errores, quizás hemos hecho cosas, nosotros le pedimos perdón al Señor, ¿cierto? Le pedimos perdón, Señor, perdóname porque hice esto, ayúdame a dejar de hacer esto, perdona mis pecados. Y en esa parte, cuando nosotros decimos perdona mis pecados, si es que nuestro hablar, nuestro sentir no va con fe, con la fe suficiente, nosotros creemos que el Señor va a obrar, pero si que aún así nosotros vamos con esa fe, con esa intención de que el Señor es capaz de perdonarnos, ¿por qué esperamos tanto tiempo para que ese perdón esté en nosotros, para que ese perdón llegue a nosotros? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? ¿Por qué, digamos, estoy en un culto de sábado, ¿cierto? La predicación es tan potente, me llegó al corazón, me, me hizo sentir, casi me hizo llorar. Pero ¿por qué yo en ese momento tomo la decisión, digo, Señor, perdóname? Pero ¿por qué espero hasta el próximo sábado, hasta el próximo encuentro, hasta el próximo culto para recién recibir ese perdón? ¿Por qué no lo recibo al momento? Es por la falta de nuestra fe. La falta de nuestra fe va a determinar nuestra salvación incluso. Porque Romanos 1:17 dice que por la fe el justo vivirá. Entonces, a nosotros adentrando en la escritura, como estaba repitiendo, sin fe, eso va a ser un grande riesgo. No vamos a encontrar ni un beneficio para nosotros. La Biblia va a dejar de ser la palabra de Dios poderosa y capaz, va a pasar a ser un simple libro con papel. Eso va a ser la palabra de Dios si nosotros nos adentramos ella sin fe. Por eso en esta lección vimos que el rol de la Biblia. ¿Cuál es el rol de la Biblia en nuestras vidas? Si la Biblia tiene una importancia para nosotros, ¿es la primera cosa en la que pensamos al despertarnos? ¿Y es la última cosa en la que pensamos y meditamos al dormir? Si es que esa no es nuestra situación, oremos para que el Señor pueda obrar en nosotros y pueda concluir su obra en nosotros. Y así nosotros podamos ser aptos y perfectos para el gran día de su venida. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. El estudio ha sido muy provechoso, muy sólido para nuestras vidas y esperamos que para ustedes también pueda ser una bendición. Agradecemos a los que nos acompañaron en esta hora, a Ángelo, muchas gracias Ángelo, Dana, también muchas gracias. Y si usted gusta de este material, déjanos tu like, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Queremos saber cómo podemos mejorar, ¿no? Cada día. Déjanos tus comentarios y suscríbanse al canal Viaje Hispano. Vamos a terminar con una oración. Ángelo, ¿nos puedes acompañar con una oración? Claro, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. En este momento tocamos un tema bien importante para nuestra vida y que muchas veces olvidamos. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, tu obra sea conclusa en nosotros. Que tu Santo Espíritu pueda cambiar nuestro corazón, pueda escudriñar nuestro corazón, nuestro pensamiento hasta lo más íntimo, hasta nuestras intenciones. Y así, Padre, saber qué es lo que debemos mejorar. Expuesto en este momento, que esa palabra no se quede solo aquí, sino que pueda ir en su día a día y en su diario vivir. Padre, cuídanos y protégenos. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo lección de Escuela Sábado. IAG, juntos avançaremos.